hermano, que se ministraba en esa iglesia y era una algarabía, hermano. Yo no pertenecía a esa iglesia, iba de visita porque necesitaba palabra y entonces mi pastor, el que era de ese entonces, me había dado permiso para poder llegar a esta iglesia. Pero algo que me impresionó mucho, hermano, créame, y me impresionó tanto que yo empecé a llorar, porque yo miraba niños danzando, miraba viejos danzando, miraba jóvenes danzando, miraba, hermano, cosas que en mi iglesia no se daban. Y algo que Dios creo que permitió era que yo le decía al Señor, Señor, yo quiero esto en mi iglesia. Y no decía yo, Señor, tráeme para acá, ¿verdad? Sino decía, Señor, llévame esto a la iglesia. Porque amábamos la iglesia donde el Señor nos había puesto en los inicios del Evangelio. Sin embargo, pues el pastor de aquel entonces nunca quiso aceptar cobertura, nunca entendió lo que era realmente una cobertura espiritual y nunca la aceptó y hasta la fecha tampoco la tiene. Pero el Señor ya después nos movió y me habló acerca de la palabra y de lo que el Señor tenía escrito y establecido para su reino. Y interesantemente, pues el Señor también me mostró que había 5 ministerios. En 1991 yo llegué a la iglesia del apóstol Sergio y desde el 91 para esta fecha ahí sigo, ¿verdad? Créanme que no tengo la menor intención de salir ni de cambiar mi iglesia porque sé que es un lugar que Dios ha levantado para mucha edificación, para restauración de vidas, para restauración de familias, para dar a conocer lo que Dios quiere para su iglesia. Y ahí estamos. Entonces, le cuento este breve testimonio porque, pues, es por culpa de los hermanos, ¿para qué ponen a cantar eso, verdad? Pero yo pensé que ibas a cantar la otra parte. No sé si te la conoces. No, es que dice, yo he venido a alabar a mi Señor y Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor Cristo Jesús, mi Salvador. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Fuerte o... No me acuerdo más, ya, pero ahí sí seguí. Ahí la vamos a buscar. Mire, yo sí vine a cantar porque él dijo que no, pero yo sí, bueno. Déjeme platicar y déjeme orar. Oremos primero. Yo no sé si usted está contento, hermano, yo me gozo. Yo tengo, pues quiero decirle, un trabajo un poquito muy diferente pues, a lo que hace un pastor local. Sin embargo, quiero decirle que Dios me ha dado la gracia y tal vez el entendimiento de poder entender cuando el Señor está haciendo una obra en una iglesia. Y yo me estoy contento, hermano. No, pues no soy el pastor de aquí, el hermano Saúl es el pastor de aquí, pero me gozo en lo que el Señor está haciendo. Me gozo en el fluir que Dios les está dando y en la libertad que Dios les está dando para poderle ministrar a Él. Así que oremos, Padre, gracias en esta tarde que nos permite reunirnos en esta casa de restauración que tú has levantado en este lugar con un propósito santo y glorioso, Señor. Porque sabemos, Señor, que donde tú estableces una iglesia es con un propósito para las vidas, Señor, que están cercanas y aún las lejanas. Pero yo te ruego, Señor, que tu presencia siempre sea sobre esta casa, que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre ella. Y te ruego también que tú vayas aumentando la visión para esta casa de tal manera que alcance el propósito por el cual tú la has establecido en este lugar. Señor, también te ruego en esta tarde por las vidas que vienen en medio de luchas y adversidades. Aquellas personas, Señor, que en medio de que están buscándote, están batallando, Señor, están incluso tal vez padeciendo algunas circunstancias de la vida, pero yo te ruego que a cada uno de ellos y de ellas, Señor, las sostengas, Padre, para que tu nombre sea glorificado a través de sus vidas. Permite, pues, Señor, que puedan conocer que tú estás en ese asunto y que tú, Señor, obrarás conforme a tu justicia y que tú, Señor, revelarás la puerta que tienes para escapar de esa situación. Pero también, Señor, entendemos que todas las cosas obran para bien para los que te amamos, Señor. Permítenos, Señor, en esta tarde poder recibir la porción de tu palabra, poder, Señor, estar atentos en nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que proviene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hora.
Ayúdame, Señor, a poder hablar de las cosas de tu reino. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento de edificación para tu pueblo. Y permite, Señor, que a través de esta palabra corra la unción de tu Santo Espíritu y Él establezca la palabra en cada corazón, Señor, para que se vuelva vida y podamos nosotros avanzar en medio de este reino. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. No sé si le puede dar un fuerte aplauso a usted, Señor. Gloria a Dios. Déjeme hablarle un poquito de este tema. Yo le puse aquí la organización de la iglesia. Y hermano, aunque nosotros somos una entidad espiritual, sí hay un orden, sí hay una organización. Y es increíble, hermano, que la tarea pastoral está, está compuesta de, puedo decir, de varias partes, varias áreas, porque no es solamente predicar, no es solamente ministrar, no es solamente aconsejar, no solamente es orar. Claro que esa es una de las, tal vez puedo decir, una de las funciones principales de espiritualmente hablando. Sin embargo, la tarea pastoral ve otras cosas más. Entonces, déjeme llevarle tal vez como una introducción a las cosas que se dieron en el principio de la iglesia. La iglesia del Señor realmente tuvo, hermano, unas experiencias maravillosas y gloriosas, gracias hermana, Dios me la bendiga, que de alguna forma fueron marcando el corazón de aquella gente, y no solo marcando, sino que, hermano, de alguna forma hacía que el corazón de aquella gente se tornara en una búsqueda de Dios, se tornara e incluso a arriesgar su propia vida por predicar el evangelio del Señor. Pues usted lee el libro de los Hechos, da testimonio todo eso. Y ahí está realmente la manifestación del poder de Dios y cómo Dios respaldaba a aquellos ministros. Cómo Dios respaldaba a su pueblo, porque no solo era un respaldo para los ministros, era un respaldo para toda la iglesia. Y esa iglesia que nosotros vemos naciendo allá, quiero decirle que es como una sombra de todo lo que el Señor va a hacer en este tiempo en que nosotros estamos. Porque nosotros debemos de considerar que así como se inició la iglesia, también así va a ser su final. Y si el inicio fue glorioso, yo quiero decirle que nosotros estamos viviendo tiempos gloriosos también. Y debemos de creer lo que está haciendo. Entonces, mire, vayamos aquí a la escritura, ¿verdad? Hechos capítulo número 1, verso 3. Ahí lo tiene usted, mire. A estos también, hablando de los apóstoles, dice, después de su padecimiento, hablando del Señor Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. 40 días. El Señor anduvo, ya después de haber resucitado, anduvo con sus discípulos enseñándoles acerca de las cosas del reino de Dios. 40 días con el resucitado. Usted puede imaginarse cómo puede haber sido esa experiencia con aquellos discípulos que en un momento dudaron, que en un momento sintieron que ya había terminado el ministerio, que ya no había oportunidades, que el máximo líder, el mejor maestro que habían tenido, hermano, y que habían visto, había, hermano, prácticamente partido esta tierra, y para ellos era como que se había acabado todo. Habían perdido su esperanza. Usted puede leer la Biblia y en muchos pasajes se nota que había gente que estaba regresando prácticamente a su ciudad. Por eso están los de camino de Emaús. Pedro ya había decidido incluso seguir, dedicarse nuevamente a la pesca. Dios lo tuvo que ir a traer y fue a traer a los de Emaús. Así andaban todos porque habían perdido la esperanza. Pero cuando el Señor se les manifestó ya resucitado, hermano, a ellos les cambió la vida, a ellos les cambió su forma de pensar, a ellos les cambió su corazón. Y entonces mire lo que sigue diciendo aquí, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Imagínese entonces usted que ellos, hermano, ya esa experiencia de ver al Señor resucitado, ¿usted cree que ellos no tenían deseos de salir corriendo y decir, Cristo resucitó, Cristo no está muerto, Cristo está vivo? Hermano, yo me atrevo a decir que el impulso de ellos era tan fuerte que el Señor le dijo, no, permítame un momentito, todavía no se muevan, quédense quietos.
Porque tienen que, antes de salir a predicar, aunque ustedes me vieron, aunque saben que estoy vivo, aunque saben que vencí a la muerte, aunque saben ustedes que yo resucité, espérense un momentito. Va a venir el poder de lo alto. Padre Santo, imagínense, ya si con ver al Señor resucitado ya era una gran experiencia, pero resulta que faltaba algo, la llenura del Espíritu Santo. Hermano, nuestro Dios no está vivo, no está muerto, está vivo. Cristo está vivo. Está a la diestra del Padre, está intercediendo a favor de nosotros. Así que no estamos solos. Nuestro Dios es un Dios vivo. No, hermano, nuestra religión, mire, ahí estoy mal, hablando mal. No estamos en una religión, estamos en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo. Entonces, estos hombres, hermano, tenían un impulso tan fuerte en sus corazones que el Señor les tuvo que decir, espérense, todavía falta la promesa. La promesa que me dio el Padre, que ustedes van a tener que recibir. Entonces, tranquilos, espérenla. Hermano, mire, usted cuando le dan un regalo, ¿usted cómo es? ¿Lo quiere abrir rápido? O usted dice, no, pues voy a abrirlo, voy a ir a mi casa, me lo dieron a las 2 de la tarde, entonces voy como ahí por las 10 de la noche, cuando todos se hayan acostado, voy a agarrar el regalito, lo voy a empezar a abrir, unas tijeras. ¿Así es usted? Mire, hay unos regalos que dan con unos papeles bien bonitos, ¿va? Y a veces me llega uno de esos, hermano, y yo quiero romper el papel y me dice, no, me dice. Es que me puede servir, porque es que ella es una mujer de manualidades, entonces todo lo quiere usar, hermano. Y yo solo quiero romper y rasga, hermano, ahí. Y ella me dice, no, tranquilo. Y entonces me da de tijeras y yo, bueno, pero uno quiere abrirlo inmediatamente. Porque quiere saber qué es. Pero si eso es como un regalo, hermano. Imagínense lo que ellos estaban viviendo. El impulso de sus corazones era muy fuerte. Pero el Señor les dijo, no, tranquilo, espérense todavía. Bueno. Ellos esperaron, estuvieron prácticamente, hermano, ahí esperando la promesa del Padre. Y miren, Hechos número 2, verso 4, ahí está la manifestación, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, note usted que ahí ellos tuvieron otro encuentro glorioso. Era glorioso la experiencia de ver a Cristo resucitado. Era hermoso ver que aquel hombre que amaban ellos se había levantado de la tumba y ahora, hermano, ya no tenía el cuerpo normal, natural como ellos lo tenían, porque el cuerpo del Señor que usted ve cuando Él resucitó, dice que los discípulos estaban encerrados en un cuarto y Él apareció ahí adentro. Imagínense, podía traspasar paredes. El cuerpo que el Señor tenía en ese momento, hermano. Ellos tuvieron experiencias sobrenaturales. Pero a pesar de eso, le dijo, esperen la promesa. Y cuando vino la promesa, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién fue el primero en pararse en predicar? Pedro, el apóstol Pedro. Bye. Este evangelio que Dios nos permite ver a través de sus escrituras, tenemos que considerar que es un evangelio de oportunidades. Este evangelio es un evangelio de oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Cristo de alguna forma nos lo muestra. ¿Por qué? Porque siendo nosotros culpables, siendo nosotros los pecadores, Él dijo, no, quítense ustedes, yo voy a subir a la cruz por ustedes. Y a causa de ese cambio, nosotros ahora tenemos vida. Porque Él nos sustituyó en su muerte. Entonces note usted que nos dio una oportunidad a nosotros. Y gracias a Dios, hermano, que nosotros recapacitamos y estamos aquí en el Señor.
Pero entonces quiere decir que nos dio oportunidades, aunque no le andábamos buscando, aunque no deseábamos nada con él. Hermano, yo no sé cómo fue usted, pero yo no quería nada con el evangelio. Y ahora el Señor en su bendita misericordia nos persiguió, nos alcanzó, tocó nuestro corazón, cambió nuestra manera de pensar. Y hermano, aquí estamos. Entonces, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. El evangelio es un evangelio de oportunidades. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí se levanta Pedro y empieza a predicar, hermano, como nunca lo había hecho en su vida. Con el testimonio de que Cristo estaba vivo, pero con la unción y el poder del Espíritu Santo actuando en él, que él se levanta y empieza a predicar. A los que les había tenido miedo, con los que había negado al Señor, ahora se levanta y él empieza a predicar, hermano. Mire qué valor. Y Dios lo respaldó. El que negó al Señor, a ese usó el Señor. Al que le había fallado, a ese fue el que usó el Señor. El que dijo, Señor, tú no vas a dar tu vida, yo voy a dar en mi vida por ti. Y el Señor le tuvo que decir, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Yo creo que Pedro lo estaba hablando sinceramente, pero no sabía él contra quién se iba a enfrentar. Pero ya cuando vio al Cristo resucitado, ya cuando experimentó el poder del Espíritu Santo, hermano, Pedro fue otro. Y oiga esto, Dios utilizó al que le había fallado. Dios utilizó al que lo había negado. Ahora te pregunto, ¿y será que Dios puede usar tu vida? Sí, hermano. Este es un evangelio de oportunidades. Pero todo está que nosotros le creamos a Dios. De que Dios puede usar nuestra vida. Porque nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu Santo. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Tú ya experimentaste el nuevo nacimiento. Tal vez alguno de ustedes ya experimentó el bautismo del Espíritu Santo. Ha sido dotado de poder. Ha sido dotado de la gracia de Dios. Hermano, ahí está. Y tenemos que creer. Bueno, entonces mire, ya llevamos una experiencia del Cristo resucitado. La experiencia, hermano, del poder de Dios que es a través de su Espíritu Santo. Mire las experiencias de la iglesia. Bueno, entonces note usted que ahí, ¿qué otra cosa había? Mire lo que había ahí. Hechos 4:4. Aquí se lo pongo para que pueda verlo un poco más claro. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Pero note usted que aquí estamos hablando en Hechos capítulo 4, verso 4. Ahora, ¿cuántos se convirtieron en Hechos capítulo 2? Con la predicación de Pedro. Por ahí dijeron, ¿quién dijo? 3,000. Y ahora otra vez Pedro se levanta y predica nuevamente, porque sanaron a un cojo, hermano, y ahora empiezan a predicar. Y mire cuántos se convirtieron, 5,000. ¿Qué hacía esa iglesia? No sé, hermano, cómo hacía para juntarlos a todos, no sé, pero y entre las dos predicaciones ya llevaban 8,000. Ahora, ¿qué quiero decirle? ¿Qué quiero decirle? Que Dios empezó a respaldar su palabra y utilizaba a la gente que le había creído y caía una unción, caía una revelación, caía la gloria de Dios sobre el que predicaba, sobre el que creía, y Dios lo utilizaba y hacía que la gente se convirtiera. Estamos viviendo ese tiempo, hermano. Perdóneme, yo no sé si usted lo cree, pero tenemos que creerlo, porque este evangelio es un evangelio de oportunidades. Para nosotros que tal vez le hemos fallado a Dios, y que Dios cuando nos arrepentimos, Él es amplio en perdonarnos. Y nos da nuevas oportunidades. Pero también tenemos que creer que aunque hayamos pasado por ahí, pero si nos arrepentimos, nos pusimos a cuentas con Dios y ahora estamos ahí de nuevo ante Él, yo quiero decirle que tu vida puede ser utilizada. Tu vida puede ser utilizada. Porque este evangelio es poderoso. Y entonces ahí está Pedro otra vez predicando, hermano.
¿Qué era Pedro? ¿Qué oficio tenía Pedro antes de seguir al Señor? Y hermano, ¿a qué universidad hay que ir para ser pescador? ¿Ah? ¿Usted ha estado alguna vez cerca de alguna gente que se dedica realmente a la pesca? ¿Nunca ha estado usted? Le invito que un día usted vaya pero pescador, ¿va? No aquel que se pone en el muelle y agarra la caña de pescar asoleándose ahí, hermano, para agarrar color del mío, hermano. Ahí, tanto que les gusta agarrar mi color, hermano. A mí me nació natural. No, yo no digo eso. Yo digo aquellos que viven de eso. Aquellos que se internan en el mar, hermano, y tienen que estar batallando con las olas, que tienen que estar batallando con los mismos peces, hermano. Y que salen día a día a pescar. Acérquese un día. Nosotros allá en Guatemala tenemos una hermanita que se dedica a pescar y a distribuir camarón. Pero cuando ella llega a la iglesia, ya sabemos que llegó. El olor es muy fuerte. No de ella, porque ella es de la que administra y todo. Pero cuando llega a sus trabajadores, no, hermano. Una loción muy fuerte. Eran pescadores. Era gente rústica. Óigame, así dice la Biblia. Bueno, así le dijeron a ellos. Gente sin preparación y sin letras. Pero vieron al Cristo resucitado. Recibieron el poder del bautismo del Espíritu Santo. Y toda la enseñanza que el mejor maestro de esta tierra les había dado, los convirtió en gente que la gente hermano, de élite de aquel tiempo decían, pero ¿y estos? ¿Cómo es que los oímos hablar de esa manera? ¿Cómo es que tienen esa libertad para enseñar? ¿Cómo es que se pueden expresar tan bien? Ah, dijo uno de ellos, es que estos anduvieron con Jesús. O sea que Jesús cambia verdaderamente nuestra vida. Hermano, perdóname, de veras, no, yo no estoy, perdóneme, no más a interpretar esto. No estoy mandando o enviando a nadie a que deje sus estudios, no, Dios me guarde. Termínelos. ¿Estás en la universidad? Termina la universidad. ¿Estás en la prepa? Termina la prepa y métete a la universidad. Porque Dios quiere gente preparada también. Pero hermano, andar con el Señor, seguir los pasos del Señor y dejarnos utilizar por Él, por su Espíritu Santo, llenándonos de su palabra, tener experiencias con Dios, cambia plenamente nuestras vidas. Sí, Señor. Estos hombres habían cambiado de una forma radical sus vidas, hermano. Y cuando anduvieron ellos predicando, decían pero estos son de Galilea. Si usted ve el libro de los Hechos, usted ve que a los de Galilea los menospreciaban. Nazaret era una región de Galilea. Y entonces cuando Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a Jesús de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo. Bueno, quiero decirle algo. Esos hombres cambiaron su forma de hablar. Cambiaron su forma hermano, de comportarse en la vida. Vaya, y ellos, estos mismos personajes que eran gobernadores de aquel tiempo, dijeron, ¿no son estos galileos sin preparación y sin letras? Sí, dijeron. Es que anduvieron con Jesús. Pero oiga, ahí está escrito. ¿No son hombres sin preparación y sin letras? ¿A quién le llamaríamos en este tiempo sin letras? ¿Perdón? ¿No saben qué? ¿Está de acuerdo con mi hermano? No saben leer y escribir. Pero usted si va a la Biblia,
mira epístolas escritas por Pedro. Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver, explíqueme usted qué pasó ahí. No, de veras, yo le digo, pensemos un momentito, ¿qué pasó? Si aquí en el libro de los Hechos dice que eran hombres sin preparación y sin letras, y tenían razón porque nunca habían cursado la universidad que Pablo el apóstol había cursado, que era la Universidad de Gamaliel. No la habían cursado ellos. Pero ahora vemos a Pedro, el apóstol Pedro, escribiendo epístolas. Entonces, perdónenme, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasó, hermano? Que Pedro entendió la importancia de lo que Dios le había dado, de lo que Dios le había mostrado. Y dijo, no es justo que yo me quede con esto. Y no sé cómo hizo, pero aprendió a escribir. Y a escribir bien. Entonces este evangelio le cambia la dimensión a uno. Perdóneme, hermano, si tú dices, no, hermano, es que yo no, de la secundaria no pasé, no te preocupes. Claro, yo veo a un Pedro que yo no sé qué hizo, hermano. Yo no sé si se metió a alguna escuela a aprender y aprendió y escribió. O él mismo empezó hasta que se desarrolló. Entonces el evangelio sí transforma. Perdóname, si alguien aquí se quedó a medias, perdóname. Ahí está Pedro, que nos muestra que nosotros nos podemos superar dentro del mismo evangelio. Claro, si tú dejaste tus estudios y puedes regresar, amén, regresa pues. Pero yo puedo ver un Pedro que no sé qué hizo, hermano, pero escribió. Están las epístolas. El apóstol Juan también era pescador y escribió epístolas. Este evangelio cambia la vida, hermano. Pero, óigame, pero perdónenme, ahí está, ya le mostré que tuvieron encuentro con el resucitado, ya le mostré que recibieron el poder del Espíritu Santo, pero ¿usted cree que el Espíritu Santo agarró la mano de Pedro y dijo, Pedro, una rayita acá? Pedro, agarra tu lapicero, una rayita para acá, otra rayita para allá, otra rayita para acá. ¿Se cree que el Espíritu Santo le hizo eso? No. Pedro entendió la importancia. Y dijo, esta verdad no se puede quedar aquí. Y yo no sé qué hizo, pero aprendió a escribir y escribió. Aquí viene otro gran milagro. ¿Cuántos de nosotros escribimos aquí? Perdón, ya le hice mal la pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito por lo menos un librito? ¿Tú has escrito un libro? Gloria a Dios. ¿Perdón? Como deber. Gloria a Dios. ¿Quién más? Ok. ¿Cómo te llamas? Israel. Bueno, Israel. ¿Y cómo? ¿Uno o varios? ¿O solo uno has escrito? ¿Y te costó? A ver, dime, ¿qué te costó? Escribir. Sí, ve. Pero te voy a decir algo, esto no, va que cuesta a veces que el pensamiento que uno tiene, trasladarlo a forma escrita. Cuesta, hermano, a veces uno tiene toda la idea, pero y cuando uno quiere escribir, se le cruzan los pensamientos a uno, hermano. Entonces ese hombre no solo aprendió a escribir, sino que hubo una conexión entre su pensamiento y su redacción. Mire, hermano, de veras, amado hermano, hijo de Dios, haz la prueba.
Para que no sea tan complicado. Agarra un mensaje de los que Dios te ha tocado el corazón, que te ha llevado a lo profundo de tu ser, que sabes que Dios te habló en ese mensaje. Agarra ese mensaje y empieza a desarrollarlo. Escríbelo. Y te vas a dar cuenta. Estos hombres unieron su pensamiento con su hablar y con la escritura. Hermano, perdóneme, ese es un gran desarrollo. Padre Santo, que Dios me ayude. Entonces, note usted que aquí hay otra cosa importante, la predicación. Dios respaldó la predicación de aquellos ministros. Tuvieron experiencias con el resucitado, tuvieron experiencias con el Espíritu Santo y vieron el respaldo de Dios cuando predicaban. Bueno, fíjese pues, mire qué iglesia. ¿No le parece una iglesia gloriosa, poderosa? Sí, ya va. Bueno, ahora mire, hermano, con tanta manifestación. ¿Cuántos apóstoles había en aquella iglesia, hermano? 12. Porque acuérdense que a Judas lo sustituyeron. 12 apóstoles. Imagínese una iglesia con 12 apóstoles. Imagínese que predicaban todos los días. Un día cada apóstol, hermano, qué tremendo, ¿va? Pero o sea, yo me atrevo a decir que, hermano, mire, nosotros en Guatemala ya dejamos de dar programas en las actividades que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque mirábamos que cuando dábamos programas decía, aquí va a predicar fulano, a ese sí vengo. En los otros no. Entonces dijo el apóstol, no, ya no más programas. Que venga el que quiera, que reciba. Ya no damos programa, ya no damos ninguna programación. Decimos, empieza a tal hora, termina a tal hora, inicia en la tarde a tal hora y termina a tal hora. No más. Pero ya no damos quienes predican. Porque a veces los hermanitos son bien, los de allá, no se preocupe usted, es bien lindo aquí, hermano, no se preocupe. Porque a veces uno va a decir, es que aquí sí, este no, ya. Entonces como que ya empieza uno, bueno, mejor dejémoslo ahí. Pero mire esta iglesia, con 12 apóstoles, con experiencias sobrenaturales, viendo a Cristo resucitado, viendo el poder del Espíritu Santo, viendo cómo Dios lo respaldaba en la predicación y cómo se convertía la gente. ¡Qué iglesiona, hermano! Perdóneme, era una iglesiona. Ahora mire esta iglesiona. Mire esta iglesiona. Capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. ¿Qué le parece a esa iglesia? Iglesia con 12 apóstoles. Iglesias con la manifestación del Espíritu Santo. Iglesia con el testimonio de que Cristo está vivo. Y mire, hermano, con problemas en la cafetería, en el talento, dicen ustedes aquí, ¿o no? ¿Sí? Ahí en el talento. Sí, hermano, es que ahí viene el hermano de Guatemala y le sirven así. Y a mí un puchito. No, aquí eran las que venían de fuera, no las atendían bien y las locales se le estaban atendiendo bien. Había injusticia en la iglesia. Óigame, ¿qué más había en la iglesia? En la iglesia del poder, en la iglesia manifestación del Espíritu Santo, en la iglesia que estaba siendo pastoreada por 12 apóstoles, donde la iglesia tenía testimonio de que Cristo estaba vivo. Había injusticia y había discriminación. ¿Qué le parece a usted? Hermano, perdón, es que a veces no lo miramos y ahí está. Y a veces los hermanos complementan la iglesia. Esta iglesia. Aquí no hay santidad. Voy a ir a una iglesia donde no haya problemas. Olvídese, si ahí está Hechos capítulo 6. Y hay más. Si nos vamos a la iglesia de 1 Corintios, dice Pablo, a ese que se acuesta con la esposa de su mujer, a ese. ¿O no lo ha leído? No, hermano, si ahí en la iglesia había problemas. Bueno, no hablemos de los problemas, hablemos de esto.
había injusticias, había discriminación en la iglesia. Ahora, note usted que quiero llevarle aquí algo rápido, Padre Santo, se me está yendo mucho el tiempo. Mire, al multiplicarse el número de los discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Mire aquí hay unas características del discípulo. Por ejemplo, dice, y puede ser discípulo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es alguien que ya ha tenido experiencias con el bautismo, tanto puede ser con agua como con el Espíritu Santo. ¿Qué es un discípulo? Es el que se deja enseñar, es el que se deja adoctrinar, es el que está guardando la palabra en su corazón. Y de acuerdo a esto es un discípulo. Entonces note lo que dice en Hechos 6:1. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, fíjese que ese no era un crecimiento numérico, ese era un crecimiento espiritual. Porque quiere decir que estos, al multiplicarse el número de discípulos, era gente que se estaba dejando ministrar, que se estaba dejando bautizar, que se estaba dejando adoctrinar. Entonces, estos ya pasaron de creyentes a discípulos. Esos eran los que se estaban multiplicando en la iglesia. Entonces, la iglesia no solo crece numéricamente, la iglesia tiene que crecer también espiritualmente. Bueno. Entonces note usted, aquí le puse lo que es un discípulo, pero note usted que al multiplicarse el número de discípulos, habían problemas. Quiere decir como que el enemigo sabe muy bien, hermano, que la iglesia va caminando, va avanzando y trata de poner tropiezo en medio de ella. ¿Pero qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo que Dios manda. Bueno, ¿qué más? Mire, ¿qué más? ¿Qué es un discípulo? Esta es la palabra... aquí se la voy a poner ahorita. Esta es la palabra que significa, nos deja aquí como discípulo. Pero note lo que dice aquí. Convertirse en alumno. Transitivamente discipular. Oiga lo que dice aquí. Es decir, matricular como erudito. Dejémoslos ahí. Mire lo que dice acá. Discípulo, ser un estudiante dedicado. Paremos otro momentito aquí. Sea sincero conmigo. Yo voy a ser sincero con usted, pero usted tiene que ser sincero conmigo. ¿Cuántos de nosotros fuimos buenos estudiantes en nuestra época de estudio? Levántame su mano. Ay, dijo el hermano, ¿por qué me lo recuerda, pastor? Bueno, yo solo miré 2 manos y no estoy equivocado. ¿Tú las levantaste? Bueno. ¿Qué es para ti un alumno dedicado? Ahí tenés el micrófono. Que le dedique tiempo. Le dedica tiempo. A ver, nosotros que no fuimos dedicados, porque yo tampoco levanté la mano, hermano. Estoy con usted, no se preocupe. A ver, nosotros que no fuimos dedicados, ¿qué cree usted que es un alumno dedicado? Ya dijo el hermano, dedicarle tiempo. ¿Pero qué más? Esforzado. ¿Perdón? Responsable, cumple sus tareas. Mire, hermanos, ahorita tú, ustedes que son padres, que tienen sus hijos, ustedes tal vez tienen alguna experiencia. Hay un hijo que a veces no hay que decirle nada. Ese llega, come y al rato va a sentarse a hacer sus deberes. El otro hay que estar, mijo, ¿a dónde vas? Voy a ir a jugar. No, venite aquí. Hermano, tenemos que estar encima de ellos en algunos y en otros que, hermano. Y nosotros decimos, si quieres el otro fuera así, ¿verdad? A veces entre la misma familia. Okay. ¿Qué me ibas a decir, mi hermano?
Mire, hermano, un alumno dedicado para mí es alguien que estudia para aprender. Pero perdónenme, como nadie levantó la mano, aparte de 2 hermanos aquí, yo quiero decirle, nosotros que no éramos dedicados, estudiábamos para ganar el examen. Y para que al final de año, mire, no nos... Pero ¿y cómo ganábamos el examen, hermano? ¿Acaso no algunas veces hicimos acordeones? Muchachos, cuidado con hacer acordeones, ¿verdad? No estoy aquí habilitando ese asunto. Pero hermano, acordeones. Porque no teníamos, a veces, hermano, ni siquiera teníamos hábito de lectura. Y ahora veo aquí que el discípulo es un estudiante dedicado. El discípulo, hermano, perdonen, no estamos hablando del ministro. Bueno, yo le hablé de un ministro, cómo Dios lo preparó y cómo Dios lo hizo avanzar y cómo se superó él. Pero aquí está hablando del pueblo. Aquí está hablando de las ovejas. Aquí está hablando que la oveja debe llegar a alcanzar el nivel, la jerarquía de discípulo, y ese discípulo debe ser un alumno dedicado. Vaya pues. ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Hermano, perdone, todos, no solo los ministros, no solo los predicadores, todos debemos de estudiar la palabra. Y nos conviene, fíjense, hermanos, nos conviene estudiar la palabra. Pero no estudiemos porque te van a dar un discipulado. No la estudies porque te toca predicar tal día. No la estudies porque tienes que ir a enseñarla. No, estúdiala porque quieres vivirla. Estúdiala porque esa palabra es la lámpara que va a alumbrar tu camino en medio de la noche. Vive esa palabra, porque esa palabra va a transformar tu forma de pensar y tu forma de vivir y aún tu propio corazón. Oh, hermano, es una iglesia. Mire lo que estaba pasando en esa iglesia. Se estaban levantando alumnos dedicados. Regresemos aquí al ejemplo que le decía de los padres, ¿va? ¿Cómo se siente usted con ese hijo que, hermano, no hay que estarlo corriendo para que estudie? Y que cuando le llevan las calificaciones de fin de año, usted dice, ese es mi hijo, dice. Matemáticas, 99 puntos. Qué tremendo. Sí, yo le estoy hablando de lo que yo estudié anteriormente, no sé cómo estarán ahora. Ciencias naturales, 100 puntos. Qué tremendo. Ya, y solo así, hermano. Promedio, 98.5. No, usted lo quiere ahora Disneylandia, hermano. Pero ¿cómo es con el que con el que nosotros decimos raspado? Ganó con 60 el año, hermano. Con eso, ¿usted qué dice? Padre Santo. Bueno, no, mejor no le diga nada. Pero no se siente usted, hermano, que son padres, ¿no se siente usted agradado porque su hijo respondió? ¿Cómo se sentirá Dios cuando nos ve que nosotros amamos su palabra? ¿Cómo se sentirá nuestro Padre que ve que le dedicamos tiempo para buscarle a Él? Esto no es obligación, hermano. Perdóneme, esto no es obligación. Esto no es por un privilegio. Esto debe ser porque amamos a un Dios verdadero. Que Dios nos ayude, hermano. Padre Santo, ya se me fue el tiempo aquí. Bueno, regresemos con el problemón que había en la iglesia, ¿verdad? Había injusticia, había discriminación, y ahora miremos aquí qué pasa. Verso 2. Entonces los 12, ¿ya vio? Los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos, a los que habían avanzado. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.
¿Cómo se llama el tema, hermano, de hoy? ¿Perdón? La organización de la iglesia. Aquí hay una prioridad. Que los que hemos sido llamados al ministerio, tenemos que entender. Y ustedes como ovejas, tienen que también que comprender. Oiga lo que dice aquí. Entonces los 12, los ministros, convocaron a la congregación de los discípulos de aquellos que habían avanzado, que aquellos se estaban desarrollando, y dijeron, no es conveniente que nosotros, los ministros, oiga, le voy a poner aquí en verde, descuidemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ministro? Entonces, si el ministro está estudiando en su estudio, está ahí, hermano, aquí y está leyendo la Biblia, ¿está ocupado o está desocupado? Cuando usted ve a su pastor estudiando, sepa que está ocupado. A nosotros nos pasaba allá. El apóstol siempre ha dejado su puerta abierta a la oficina y ahí está trabajando y todo. Y entonces, y estudiando, hermano. Y a unos hermanos, apóstol, ahorita que no está ocupado, le decía. Y él, así va. No les decía nada, pero sí estaba ocupado. Pero a veces los hijos de Dios, algunas ovejas piensan que cuando su pastor está estudiando, no está haciendo nada. Hermanos amados, con todo el respeto que usted se merece, si usted cree que cuando a usted le dicen, hermano, ¿nos puede ayudar a pintar? El pastor tiene que estar ahí a la par suya. Ese pastor, qué tremendo, cómo pinta el pastor. Quitémonos ese concepto. Porque de acuerdo a esto, el ministro tiene que estar dedicado a la palabra. Oiga, no es conveniente que nosotros, los ministros, descuidemos la palabra de Dios para ir a atender los problemas de la iglesia. Porque si aquí era servir mesas, era el problema que había de injusticia y de discriminación. Ahora pregunto, hermano amado, perdóneme, ¿y quiénes iban a servir las mesas? ¿Quiénes iban a servir las mesas? Los discípulos. Los que habían crecido, los alumnos dedicados, los que estaban aprendiendo la sana doctrina, los que de alguna forma se miraba que el Señor los estaba respaldando, esos eran los que llamaron discípulos, por favor, miren, hay que arreglar ese problema. Entonces el discípulo tiene que aprender a solucionar problemas en la iglesia. Hermano, de veras, no, esto que le estoy diciendo, no se lo estoy diciendo solamente por la escritura. Mire, yo tuve la bendición, la dicha de parte de Dios, que a mí me llamaron a trabajar a tiempo completo. Yo llegué en el 91 a Benecer y en el 93 ya empecé a trabajar a tiempo completo. Me llamó el apóstol a trabajar y ok, ahí me quedé. Y miren qué tremendo. Porque hermano, para mí era, ¿cómo decirle? Una promesa cumplida de parte de Dios que me llamaran a trabajar a tiempo completo. Y entonces me recuerdo yo que pues estaba como una ayuda de él y en ese entonces pues administrábamos la iglesia y el colegio juntamente y ahí, hermano, y se daban problemas. Y entonces yo llegaba con el apóstol y decía, apóstol, disculpe, fíjese que está tal cosa, está pasando, ¿qué hacemos? Y él me decía, hace tal cosa. Y ya yo salí de la oficina a hacerlo. Y así, varias veces. Hasta que un día me paró y me dijo, espérate, Abraham, me dijo. Cuando me traigas un problema, quiero que me traigas 3 respuestas. Cuando vengas con un problema, tráeme 3 soluciones. Está bien, le dije, hágame. Hermano, cuando vino la primera vez, ¿y cómo resuelvo yo esto? Dije, ok.
¿Y aquí qué se hace? ¿Sabe por qué? Porque a veces es más fácil llegar que alguien decida por nosotros. Que uno pensar qué voy a hacer. Y claro, entonces yo tenía que llevar por lo menos 3 propuestas, 3 posibles soluciones. Y decirle al apóstol, podemos hacer esto, podemos hacerlo esto o podemos hacer lo otro. Hace tal cosa, me decía. Yo me iba feliz, hermano. Fui aprendiendo a resolver problemas dentro de la iglesia. Algunos, ¿sabe qué es esto? Algunos me daban miedo, hermano. Pero ya me habían dado la instrucción. Entonces tenía que entrarle, hermano. Así aprendí. A veces cuando los pastores me dicen, hermano, fíjate que me está pasando esto, y los miro bien afligidos y yo, ese es problema de kinder, vos. No es un broma. Pero ya no estamos, ya el ejercicio, el estar uno enfrentando esas situaciones, lo va fortaleciendo a uno y hermano, créame, y uno va recibiendo sabiduría de parte de Dios. Pero ¿quiénes son los que tienen que aprender a resolver problemas? Los discípulos. Avanzo, mejor avanzo. Déjenme seguir aquí. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. Mire qué tremendo, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, para repartir comida, hermano. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea del problema de la mesa que no se estaba repartiendo, justamente que había discriminación. Y nosotros, los ministros, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Mire qué cosas. Oración. Esta palabra ministerio es la palabra diaconía de la palabra. ¿Ya se da cuenta cómo la Biblia marca la tarea del ministro? Oración y palabra. Padre Santo. Prioridades. Tanto el ministro debe saber cuál es su prioridad, como las ovejas deben de saber cuál es la prioridad del ministro. Bueno, déjeme avanzar por causa del tiempo y es que tengo que llegar a algo que es interesante. Mire lo que dice el verso 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. Usted conoce, ha leído de Esteban, un hombre lleno de fe, mire qué tremendo. Y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás. Oiga, esto me llama la atención, mire. Nicolás, un prosélito de Antioquía. O sea que él no era judío. Él se había convertido. No era judío. ¿Y cuál era el problema? Que a las viudas que no eran de Jerusalén, las atendían mal. A las que no eran de ahí, las que no eran de esa región. Había discriminación. Y ahora miren, meten a un prosélito, alguien que venía de fuera. Como diciendo, como aquí la Biblia nos deja ver, es como que diciendo, hay que quitar cualquier discriminación que haya en la iglesia. Hermano, perdónenme, no puede haber discriminación en la iglesia. Ni por economía, ni por nivel académico, ni siquiera por raza. No puede haber discriminación. Porque Dios dijo que había quitado la pared intermedia entre judíos y gentiles, y de ambos había hecho un solo pueblo. ¿Y ahora por qué vamos a venir nosotros? Es que aquel es de por allá. No, Dios me guarde. ¿De dónde? Tuxtla. Ay, juela. Yo no sé qué tenés contra ellos, pero yo mejor lo... Hermano, tengamos cuidado. No podemos caer en discriminación. No podemos hacer de menos
al que tal vez no se pudo preparar, ni tampoco nos podemos sentir mayores nosotros que de alguna forma tuvimos alguna cierta preparación. No, eso no es del Evangelio de Cristo. Bueno, ahí se lo dejo. Entonces aquí metieron a Nicolás, un prosélito de Antioquía, no era de Israel, y lo jalaron como diciendo, se va a terminar la discriminación. Bueno, ahora déjeme llevarle algo, porque aquí escogieron a 7, pero déjeme avanzar por causa del tiempo. Mire lo que pasó. Escogieron a los 7 y oraron por ellos, y dice aquí, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Hermano, ¿qué tan complicado es repartir comida? ¿Para qué no? Fíjese que yo conocí unos ancianos que confrontaron a su pastor porque al pastor le daban un plato más grande y a ellos no. Fíjese usted. Es que cuando usted lo invita con la hermana fulana de tal, a usted le da el mejor bistec y a nosotros nos da la mitad. Por eso no vaya a ver el plato que me van a dar a mí, hermano, por favor. No son bromas, hermano. Ahora, mire pues, qué complicado es repartir comida. Pero cuando el corazón está dañado, se complican las cosas. Cuando el corazón no es justo, cuando hay discriminación en el corazón del creyente, hay problemas, hermano. Bueno, ahora, solo recuerdo, ahora, oiga lo que dice aquí. Llamaron a los 7, los presentaron, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron a hacer la obra. A repartir comida. Oiga la consecuencia. Mire la consecuencia, verso 7, dice acá, mire. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces aquí veo yo un crecimiento ahora exponencial, porque ¿qué decía Hechos 6.1? Cuando se multiplicaba el número de los discípulos, pero ahora dice aquí, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Ovejas del Señor. ¿Quieres que tu iglesia se multiplique? ¿Quieres que en tu iglesia se multipliquen los discípulos? Tenemos que aceptar la responsabilidad. Decir, pastor, aquí estoy para servir. ¿Qué problemas hay que arreglar aquí, hermano? Mire cómo resultó el asunto. Escogieron a 7 varones que se hicieran responsables del problema y ahora resulta que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, o sea que todavía hay gente que se convertía porque se levantó gente que ayudaron a los ministros a resolver los problemas que habían en la iglesia. Saúl, en la iglesia siempre hay problemas, pero Dios levanta ayudas, Dios levanta gente fiel y esa gente Dios la va a bendecir y la va a prosperar. Hermano, yo le puedo decir esto con solvencia, porque yo anduve por este camino. El primer servicio que yo di en la iglesia de Benecer allá en Guatemala fue cargar bocinas, hermano. Ver lo que estaban haciendo mis hermanos ahí. Arreglar el sonido, poner el sonido, que todo se oyera bien. Había que grabar el mensaje del apóstol y todo. Ese era mi trabajo. Y cuando había alguna actividad fuera, teníamos que andar cargando el equipo, hermano. Vámonos.
Y no solo cargando, lo teníamos que desmontar, irlo a montar al otro lugar, esperar que todo terminara, esperar que todos los hermanos se fueran y luego desmontar e ir a la iglesia y montarlo nuevamente en la iglesia. Hermano, perdóname. A veces nos llevaba más de una hora después de que toda la gente se había ido, desmontar. Para luego ir a la iglesia y montarlo allá. Pero aprendimos. Aprendimos, servimos, hermano. Digo servimos porque, hermano, créame, muchos de los ministros que usted puede ver ahorita, ahí encargados de iglesias, pasaron juntamente conmigo, sirviéndole al Señor. Y ahora son ministros, grandes ministros de Dios. Dios levanta. El que dispone su corazón, Dios lo levanta. Dios lo respalda y Dios lo prospera. Así que yo esta mañana le digo, Iglesia del Señor Jesucristo, organicémonos. Que cada quien cumpla su papel, porque entonces va a haber crecimiento interno y numérico. Porque ahí está. Bueno, mi hermano, póngase en pie, mi hermano, y déjame ministrar esta palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momentito y empieza a meditar en tu corazón. Has venido a este reino con un propósito. Has venido a este evangelio de oportunidades. Este evangelio prospera nuestras vidas. Este evangelio desarrolla nuestras vidas. Dios quiere siervos y siervas dentro de su iglesia. Dios quiere discípulos en su iglesia. Alumnos dedicados. Oh, bendito Dios. Padre, aquí estamos, Señor. Agradeciéndote que en este reino que tú has establecido en nuestros corazones primeramente, donde tú nos rescataste de la vana manera de vivir, nos libraste de la muerte y del pecado, Señor. Nos atraíste, Señor, con lazos de amor hacia ti. Y transformaste nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. No merecíamos esta vida. No merecíamos esta salvación. Pero en tu amor nos la brindaste, oh Dios. Gracias. Gracias. No somos dignos de servirte. No somos dignos de ser tus ministros. Pero escogiste lo imperfecto para hablar del perfecto. Y aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero seguir sirviéndote a ti. En santidad, en consagración, quiero servirte, Señor. Y hago un llamado esta tarde a los discípulos del Señor, diciéndole, aquel que quiere decirle, Señor, aquí estoy yo también para servir. Haz un acto de fe y ven aquí a este altar a decirle, Señor, aquí estamos. No te digo que vas a servir para esta iglesia, no, para tu iglesia, para el pastor que
que Dios ha puesto delante de ti. Sirvámosle